Os lo anunciaba hace un segundito y ya se sientan con nosotros miembros del sindicato CGT. Buenas noches, Isaac Buenas Marcos, noches. que le tenemos ya casi de colaborador habitual en el programa porque viene muchas veces, y Cristina Rojo, buenas noches, que te incorporas, ¿no?, en este caso a CGT. En esa media jornada, hablábamos al principio, en esta pausa de publicidad, que vienes a cubrir la otra media jornada, eres la mitad de Isaac, ¿no?, en este caso. Sí, del permiso sindical, sí. Claro, arrancamos curso, vamos a hablar de todos los problemas que hay ahora mismo en la educación en nuestra provincia, pero el primer problema le tienes aquí, le tienes a la hora de incorporarte, ¿no?, a hacer tus funciones de delegada. Pues sí, porque a mí me adjudicaron el destino el día 5 de septiembre y bueno, pues fue comunicado por escrito mi permiso sindical a media jornada a la Dirección Provincial de Educación de Burgos. Dijo que ya se la había comunicado la consejería por escrito también y bueno, pues yo también lo dije en el centro y bueno, al final resulta que no estoy pudiendo desarrollar todas las horas sindicales a que tengo derecho porque me están imponiendo en el centro desde principio de curso hasta la fecha pues un horario bastante superior al que correspondería a mi media jornada que me queda en el centro. O sea, que no han sido previsores o no han querido ser previsores. No sé. De momento, encima, la otra media jornada todavía no se ha cubierto, hay una clase sin profesor desde el principio de curso y la otra parte que no han pedido tampoco, la estoy haciendo yo, a expensas de las horas sindicales, de la vida personal y bueno, y nos está costando nuestros sudores denunciar todas las injusticias que está habiendo y todas la dejadez de la administración hasta ahora. Es un ejemplo, es una pequeña muestra, casi diríamos anecdótica, dentro del mar que supone todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en la enseñanza, porque arrancamos curso, parece que siempre relacionamos el inicio del curso con mochilas nuevas y mucha ilusión, pero de ilusión dura ¿cuántas horas dura la ilusión? Eso es lo que nos suelen contar, o sea, se nos presentan muchas veces unos inicios mucho más bonitos de lo que realmente estamos viendo. Y nos empieza a preocupar sobre todo que lo que vemos es que nada mejora, que nos están vendiendo una recuperación económica que no se traduce en un cese de recortes brutales que la escuela pública ha sufrido, que los trabajadores y trabajadoras de la escuela pública hemos sufrido, y seguimos contemplando cómo tenemos unas ratios elevadísimas de alumnado, en algunos casos son legales, pero muchas veces son totalmente inmorales. Hablamos de clases con 26 alumnas de 5 años en un centro en Burgos, ¿vale?, y 2 de ellas con problemas. O sea, eso para una maestra, todo para ella. Estamos hablando de que estamos ahora mismo ya, después de casi un mes, 3 semanas de empezadas las clases, y hay centros en los que todavía no se ha incorporado todo el profesorado. Estamos hablando de una reducción de profesorado PTs y ALs, profesorado terapéutico y audición y lenguaje, que hacen unas labores fundamentales en los centros y que muchos centros nos han contado que les han quitado media. Y estamos viendo que en el fondo todo lo que iba mal sigue yendo igual de mal. Parece como que al acostumbrarnos no vamos a peor, pero es que no es cierto. Es decir, no podemos seguir soportando que estos recortes se vayan enquistando, porque realmente estamos degradando bastante la calidad de la enseñanza y estamos generando pues contratos bastante precarios en la educación. Estamos normalizando la excepción, por decirlo así. Eso es, lo que se supone que era excepción, o nos lo vendieron como una excepción, pero que a la larga lo que estamos viendo es que realmente estaba muy bien planificado para hacer un recorte brutal en un derecho básico como es el de la educación. Siempre, hemos hablado ya muchas veces de esto, y siempre colea la sombra o la sospecha de que detrás de todo este invento lo que hay es un intento de llevar la educación al lado más privado, ¿no?, la educación al ámbito privado, y dejar la educación pública que ella sola vaya desapareciendo o muriendo, o no sé cómo decirlo. ¿Está esto ahí? O ocupando simplemente una función un tanto más asistencial. Porque lo que sí que estamos viendo es que, por ejemplo, el programa Releo, que luego a lo mejor os contamos un poquitín en qué consiste, aparte de suponer una cantidad de horas ingentes de tarea burocrática para los profes que se hacen cargo en los centros, lo que ha supuesto es una reducción del presupuesto en los centros que no se ha visto en la concertada. Eso de alguna manera es privatización. Lo que estamos viendo es que hay un bilingüismo que llevamos ya 10 años con él, que no se ha hecho una evaluación adecuada y que supone segregación y que seguimos con ella. Es decir, lo que estamos viendo es que de alguna manera esto no es chapucería, o sea, esto es algo que está bien planificado. Claro, habéis hablado también
En los dos casos, además de los problemas de incorporación de profesores, yo no sé si esto también se le achaca al centro o es también forma parte de la política educativa, eso de que los profesores se incorporen tarde, o qué motivo puede haber detrás de eso. Pues bueno, el problema de que los profesores se incorporen tarde pues viene siendo habitual en los últimos años. Y bueno, el hecho de que se incorporen tarde, aparte de que los alumnos están sin profesor las primeras semanas o hasta un mes, pues no solo es eso, es que aumenta la precarización del profesorado interino, porque con los recortes pues se dijo que los profesores interinos que no trabajaran todo el año, todo el curso, no iban a cobrar el verano, ¿no? Y se les acaba el contrato el 30 de junio y los alumnos quedan sin su profesor que les examine en septiembre. Entonces los alumnos se examinan en septiembre con un profesor que no les ha impartido la clase durante el curso. Vale, pues hay muchas vacantes, muchas plazas que se sabe que se necesitan desde principios de septiembre, desde antes de empezar el curso. Pero el hecho de retrasarlas pues hace que ya no sea un contrato de todo el año. Y entonces los profesores interinos, con esa disculpa, cuando son contratados ya no cobran 2 meses y medio y ya no examinan en septiembre. O sea, no cobrarían el verano. Eso es. Es por ahorrarnos 2 meses, ¿no? Entonces se ahorran el sueldo de las primeras semanas bueno, claro. y lo del verano y lo de septiembre. Y los alumnos están sin profesor los primeros al inicio del curso y al final, que es casi lo más importante, ¿no? O sea, es una treta para ahorrarnos dinero, que no sé si realmente nos acabamos de ahorrar, porque estamos hablando, bueno, son 3 meses y tendríamos que multiplicar, pero no sé si el ahorro, si lo ponemos en una balanza, sí compensa con lo que ponemos en juego, ¿no? Cuando ves la educación como un gasto, me imagino que sí. Cuando la ves como, no me gusta utilizar la palabra inversión, pero hasta cierto punto sí. O sea, invertir en personas, claro. O sea, invertir en la formación pues, de las nuevas generaciones, de las personas que van a venir, que van a ser adultas dentro de un tiempo. Realmente creemos que es pues de una estrechez de miras francamente preocupante. Pero bueno, es lo que estamos viendo pero siempre. Esto está ocurriendo en varios centros, no es un caso aislado. Está ocurriendo en muchos centros. O sea, que podemos decir que esto algo generalizado. Viene de, claro, yo preguntaba, digo, ¿esto que son los centros que son unos despistados? No, viene de arriba. Y ahora, claro, estamos denunciando esas situaciones. Y entonces ahora ya llega el ataque a los representantes sindicales. Así, claro, para la administración es más fácil hacerlo si no se denuncia, ¿no? Y estamos viendo este año, por primera vez, lo que os contaba al principio, del ataque a la libertad sindical. En mi caso, yo estoy haciendo casi 3/4 de jornada en el centro, y como me están obligando a hacer eso, al interino que van a contratar, le van a contratar por poco más de 1/4 de jornada. Entonces, la precariedad de sus contratos, que no cobran el verano, se une a las pocas horas por las que tienen que trabajar y luego cobrar, claro. Y les puede tocar pues desplazarse, por ejemplo, para dar 4 horas de clase a un pueblo 4 días seguidos. O sea, más de la mitad de la jornada la pasas viajando, entre ir y venir. Porque encima generas, entiendo yo, esto ya es mucho especular, pero en un trabajo en precario pues te obligas para seguir pagando el alquiler, lo que tengas que pagar, a buscar otro trabajo, con lo cual podemos tener un profesor pluriempleado que por las tardes, noches trabaje en un sitio, llegue con cansancio, no pueda preparar su clase el día siguiente. Es decir, a mayores, yo no sé, ya lo estoy pintando a lo mejor muy exagerado, pero quiero decir, son situaciones que pueden ocurrir, entiendo. Sí, seguramente ocurran. Pero bueno, de todas formas, lo que hablábamos de los centros, los centros evidentemente para ellos supone una locura. Es decir, muchos equipos directivos están totalmente sobrepasados a principio de curso porque no les llega el personal que necesitan, y ellos lo saben. Los cupos muchas veces los impone en función del alumnado la administración, pero realmente las necesidades reales que se tienen, pues porque no todo el alumnado es igual, porque algunas personas necesitan más apoyos, necesitan más refuerzos, eso se contempla de una manera muy parcial, y claro, luego muchas veces te encuentras con que esos cupos incluso llegan a imponer, como nos ha pasado en un centro en la capital, horarios prácticamente, bueno, rayando la legalidad muchos, pero en algunos casos sobrepasando esa legalidad. O sea, en el caso que os he explicado antes, pues se sobrepasa bastante la legalidad, porque estoy trabajando bastante más horas de las legales. Luego tenemos otra compañera, otra delegada sindical, que tiene derecho también pues, a casi un sexto de jornada por reducción sindical,
y no le están respetando ninguna de las horas, ni una. Con lo cual, pues también pues, es otro derecho suprimido y otras horas que no se utilizan, bueno, que intentan que no se utilicen para denunciar, pero nosotros sí que lo estamos sacando a base de... O sea, lo que no puede hacer uno lo hace otro, os quitáis pues lo mismo que venir aquí, que sigue siendo parte de ese trabajo de reivindicación, y lo que no puede hacer un compañero lo tiene que hacer otro, ¿no? Al final también va en detrimento de la educación, porque la parte de trabajo que realizáis va precisamente a intentar buscar las soluciones y denunciar lo que está mal en la educación. Si no tenéis manos, pues difícilmente se puede llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Hombre, evidentemente, o sea, nosotros miramos por la educación pública, estamos defendiendo la educación pública y además, como sabes, CGT está en la plataforma por la escuela pública laica y gratuita, y ya no es solamente una cuestión de nuestras condiciones laborales. Creemos en un modelo y creemos en la formación y creemos en el trabajo que hacemos con los peques en nuestros centros de trabajo. Bueno, no tan peques. Claro, porque estáis hablando en la educación en todos los sectores, porque sí, muchas veces, bueno, pasa en la FP, pero no pasa en educación infantil, pero esto está generalizado. Prácticamente, mira, en educación infantil, hace 2 semanas veíamos un caso en Aranda que se ha cubierto gracias a la presión de los padres. No había intención de cubrir una plaza, o al menos no de no cubrirla, sino de dilatar un poco ese contrato. Gracias a que los padres han presionado, o sea, se ha cubierto. Y estamos hablando de infantil, estamos hablando de la compañera que trabaja en ciclos formativos. Yo estoy trabajando en educación secundaria obligatoria, en la ESO, con chavales de 12, 13, 14 años, y vas viendo lo mismo, es decir, en todos los niveles vamos viendo este tipo de cosas, infantil, primaria, secundaria, ciclos, vamos a acabar todos los niveles. Ocurriendo que cuando un día se incorpore un profesor, en tiempo y forma se os hable de lujo, de favor, de detalle que se ha tenido con la educación, ¿no? Ya va a llegar un momento que hacerlo normal se va a convertir en eso, ¿no? En una especie de lujo. Tristemente. O sea, a este paso... La verdad que sí, o sea, pero es realmente lamentable. También a mí lo que sí que me gustaría es que la gente tomara conciencia de esto. Es decir, que peleamos por nuestros derechos laborales, pero es que estamos peleando por un derecho fundamental de toda la ciudadanía, que es el derecho a tener una educación pública de la máxima calidad posible, porque para algunas cosas no ha habido recortes, para algunas cosas hay presupuestos que no han mermado, incluso al revés, han aumentado durante la crisis, y sin embargo es en sanidad y en educación, servicios sociales básicos, en los donde hemos visto que el hachazo ha sido más brutal. Evidentemente esto no responde a cuestiones puramente economicistas, sino también ideológicas. Es decir, estamos buscando otro modelo social y parte de ese modelo social parte por hundir la educación pública. En CGT, desde luego, la imagen, que por cierto se lleva muchos años intentando desprestigiar la imagen de la educación pública, es lo público, ¿no? O sea que esto es como un paso más, como una evolución de esa política en algunos casos. Evidentemente. La clase trabajadora en enseñanza hemos recibido ataques furibundos desde algunos sectores, sí, de la administración. En ese sentido, yo creo que eso nos da la razón, es decir, no hay solamente una voluntad de ahorrar dinero, sino de ahorrarlo a costa de, porque para la privatización sí que ha seguido habiendo dinero. El año pasado, el curso pasado, hay un aumento de presupuestos, no recuerdo ahora mismo cuál es la cifra, pero de ese porcentaje el 90% se iba a la concertada, con lo cual los centros están, además, a nivel de gastos, a nivel de un montón de materiales, los centros están ahora mismo con poco más de un 40%, de un 60% del que tenían antes de empezar la crisis, en el 2010-2011. Estamos funcionando con un 60%. La estrategia funciona, a algunos les funciona, por decirlo así. Evidentemente. Oye, yo no quiero que os marchéis, me has hablado antes del programa Relevo Plus. Habrá tiempo de leer y de los exámenes de septiembre, sí. Pues rápidamente, porque si no se nos escapará el tiempo, vamos con el programa Releo. Pues el programa Releo nació de una iniciativa muy buena de los padres y madres de alumnos, de los alumnos y los profesores, que se juntaron para organizar pues, un aprovechamiento de los libros de texto en un barrio pues, de unos a otros. Y bueno, esto ha sido aprovechado por la administración para colgarse otra medalla, ¿no? Ha sido aprovechado para decir que ahora lo llevan ellos, pero de una forma muy desorganizada. Hay quejas por todas partes, nadie está contento y bueno, pues hay muchas injusticias en cuanto a este tema.
Por ejemplo, en estos bancos de libros, pues antes los alumnos donaban y en función de lo que donaban luego recibían pues otro libro que les servía, ¿no? Ahora donan y el criterio es en orden alfabético. Entonces, cuando hay criterios injustos, ¿no? A veces dan un libro por orden alfabético o dan un libro y entonces le quitan el dinero de la beca que le correspondía. Al final se está recortando en becas con la disculpa de este programa, Releo. Al profesorado se le está haciendo hacer un trabajo que no es su competencia, es un trabajo administrativo. Luego, pues hay quejas porque se están manejando datos económicos de las familias y lo está sabiendo todo el mundo que está en ese programa. Protección trabajando. de datos cero. O sea, en los ingresos anuales de la familia, que lo saben por los vecinos, los conocidos. Hay malos rollos porque a uno le dan un libro que no se lo merecía tanto como a otro, por ejemplo. Claro, si el criterio es el orden alfabético, entre otras cosas, claro que vas a mirar más ya, ¿no? Y bueno, si resulta que uno dona los libros y luego no tiene ningún libro, no le toca a él ningún libro y para su hermano, que iba a ser el libro que tenía, tampoco tiene, ¿no? Vaya, que en cuanto se han empezado a colgar medallas, ha empezado aquí a ir a haber problemas. Y hay una carga burocrática monstruosa que genera este programa, que además se está imponiendo al profesorado de los centros. Hay algunos centros en los que los hacen administrativos, pero muy pocos. La mayor parte de este trabajo recae o sobre equipos directivos o sobre pues, personal del centro, personal educativo me refiero, que voluntariamente se ha hecho cargo o no sé si en algunos sitios lo van a hacer de una manera un poco pues, alternativa. Entonces, de alguna manera supone burocratizar aún mucho más nuestro trabajo, es decir, al final estás generando documentos, pero lo que tenemos que hacer realmente, que es prepararnos bien las clases, que es dedicarnos a la didáctica, que es lo nuestro, para esto cada vez se nos va restando más tiempo, y esto sí que nos parece también realmente grave. O sea que una idea que podía ser prometedora la estamos destrozando a base de meterle burocracia, de hincharla para que finalmente podamos decir, no, esto no funciona y la desechemos, ¿no? Pero bueno, CGT apoyamos los comunicados de la FAPA, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que está denunciando esto, y bueno, animamos a las AMPAs, a las asociaciones de madres y padres de alumnos, a que vuelvan a la organización anterior, y a los profesores que no se presenten como voluntarios para estar en esos programas y así pues volver a una forma autogestionada de aprovechar los libros de texto como se hacía antes, que luego aparte, bueno, los libros de texto tampoco es lo más ideal, ¿no? Porque sabemos que hay un negocio de las editoriales, hay un lenguaje, hay un mensaje neoliberal, ¿no? Entre líneas que es bastante descarado algunas veces, y nosotros entendemos que también hay otros medios de dar información al alumnado. Y me hablabas antes de septiembre, te he oído exámenes de septiembre, digo, la última ya de las... Bueno, se nos escapa mucho. Ya lo último, que el año que viene ya quieren que los exámenes que se hacen en septiembre pasen a julio. Entonces esto pedagógicamente nos parece una barbaridad. O sea, ya no se estudia en verano, vas a estudiar 2 semanas después de los primeros exámenes. Entonces, claro, entendemos que en una semana o 2, un alumno que no ha podido aprobar en todo el curso, pues no lo va a hacer, y más en esas épocas que están cansados, que hace mucho calor, que hay fiestas en Burgos y León, por ejemplo. Y porque detrás de esto yo siempre pregunto lo mismo, que es especular, pero es así. ¿Cuál es la finalidad? Pues puede ser el que los profesores interinos tengan el contrato hasta el 30 de junio, por ejemplo. Así se cubre lo que decíais. Ya no es el mismo profesor el que ha hecho el examen, ahora ya sí, ¿no? Ya quedaría el profesor hasta el 30 de junio, el 1 de julio claro, del examen. examen. Es que vamos a ver lo que supone didácticamente esto. O sea, para una locura. Una persona que realmente no ha llegado a final de junio a tener los conocimientos necesarios para aprobar una materia, una semana después no los va a tener. Claro. O sea, es totalmente imposible. Y tenemos que preguntar a la administración que cómo lo va a organizar, porque si en julio, el año que viene, que ya se quiere hacer, pues son las oposiciones, se convocan a oposiciones, van a estar profesores de tribunal en julio, van a estar interinos opositando en julio, ¿quién les va a examinar? Claro, nos falta, nos quedamos en cuadro también. La verdad es que cada vez que os invito quiero que vengáis, pero me dejáis mal sabor de boca, ¿eh? Es la situación que hay. Ya lo sentimos, pero es lo que nos toca. No se puede decir otra cosa, claro. Es lo que nos toca. Es lo que hay. Bueno, pues lamento tener que deciros que tendré que veros en breve.
Bueno, Esto es nos tristemente alegramos así. cuando... Posiblemente. Pero hay un anuncio, ya no sé de qué ONG, que el hashtag es cierra no sé qué ONG, yo creo que un poco la lucha de todos, de cerrar todas estas reivindicaciones, ¿no? Que algún día no tengáis tanto trabajo por esta línea, porque oye, poco a poco se vaya Ojalá. resolviendo, pero creo que De eso se trata. de momento os queda camino y oye, pues aquí vais a tener como siempre vuestro espacio para que por lo menos la gente se pueda enterar un poquito de cómo están las cosas, sobre todo a quienes ya no nos pilla tan de cerca la educación, gente que de momento no sea padre o lo que sea, pues que se enteren de cómo está el invento, pues si alguien se lo está pensando, pues que también se piense que va a tener que remangarse un poco y echar una mano, ¿no? Que al final también es de lo que va todo esto. Pues muchas gracias, porque es que además no nos sacan en muchos medios de comunicación. El último nota de prensa no nos sacó más que Burgos Digital con J y Canal 54. Pues oye, este es el espacio de la participación. Aquí en Repaso a Burgos repasamos lo que cuentan y lo que no cuentan. O sea que aquí contamos todos. Isaac, Cristina, gracias por este ratito. Pausa y continuamos en Repaso a Burgos. A vosotros.